Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos un jueves más aquí reunidos, y el tema que se ha propuesto para este jueves es los peligros de la ideología del progresismo. Nosotros en otras ocasiones hemos hablado ya del tema de las ideologías. Y cuando hablábamos de las ideologías, hacíamos referencia a esto que menciona Karl Jasper y que es, yo diría, de bastante consenso, en el sentido de que una ideología es un engaño. Muchas veces es un autoengaño, es algo que nosotros a veces queremos escuchar para justificarnos, autojustificar, y que de esa manera, de alguna forma, eludimos nuestra responsabilidad y el sentido de lo que es la verdad, finalmente la respuesta a Jesucristo, dicho de otra manera, la fe. Porque claro, no siempre las ideologías se presentan como contrarias a la fe, al cristianismo y más específicamente a Jesucristo. Porque cuando nosotros decimos que son engaños, que son mentiras, lo que estamos diciendo es que es lo opuesto a la verdad, y la verdad es la persona de Jesucristo. De alguna manera, toda ideología es una rebeldía contra Dios. Toda ideología es, de alguna manera, participar en ese grito de rebeldía de Lucifer: no serviré, y que de alguna manera es el origen del pecado original, el pecado de nuestros primeros padres. Es una incitación a la desobediencia, a la desconfianza hacia Dios. Y entonces Jesucristo, Redentor nuestro, veíamos nosotros el día jueves pasado, este sentido del sufrimiento y del dolor. Jesucristo en el sufrimiento nos redime y nos hace partícipes de una vida nueva que nos permita justamente superar todos esos engaños. Pero para poder avanzar en esa vida nueva, nosotros diríamos que necesitamos conversión. Y podríamos señalar que en los tiempos contemporáneos, entre otras cosas, esa conversión necesita desapegarnos, diríamos así, de las ideologías que el mundo contemporáneo nos propone. Nosotros muchas veces de manera crítica acogemos, porque son ofrecidas no solo a través del sistema educativo informal,
sino sobre todo, y por eso es lo peligroso, desde el sistema educativo formal. Es decir, al presente, en el mundo entero, podríamos afirmar con alta probabilidad de acierto, ya el sistema educativo formal, colegios y universidades, se han convertido en lugares de ideologización. Y en consecuencia la formación, entre comillas, profesional, está teñida en una alta carga de esos engaños ideológicos. Mucho más en los contenidos llamados humanistas, que tienen que ver con el hombre, con las humanidades, con la relación con otras criaturas humanas, con la forma de enfrentar problemas prácticos. Léase todo el tema del campo ético-moral, la política, las ciencias sociales, etc. Y entonces nosotros tenemos que estar informados, saber que esto existe y cada uno examinará sus propias ideas, sus propias convicciones a la luz de la revelación y a la luz de la fe, y verá qué tipo de incompatibilidades se encuentran. Porque estas ideologías, y el progresismo es una de estas ideologías que hace síntesis de las dos ideologías políticas más importantes, que son, diríamos, el marxismo en sus distintas variantes y el liberalismo, que es la manera de poner en práctica lo que fundamentó y dio origen a este llamado progresismo, que fueron los desarrollos científicos y tecnológicos que se produjeron hacia el siglo XVIII, XIX, principalmente en Europa y en Norteamérica. Y entonces nosotros tenemos que entrar a revisar eso. Entonces, eso primero, antes de entrar específicamente a hablar del progresismo, en relación a las ideologías, y estamos colocando entre las ideologías al progresismo, y vamos a ver algunas características específicas del progresismo que son promovidas en general por el conjunto de ideologías. Porque entre todas estas ideologías hay, entre comillas, complementariedad. Es como un mosaico donde se complementan, se potencian y se hacen cada vez más, diríamos, difíciles muchas veces de reconocer, y uno cree que se libera de uno y cae en otra, como estas, diríamos, guardando las distancias, esto que hemos experimentado de alguna manera recientemente y seguimos experimentando en relación a las variantes de las cepas de los virus que van apareciendo una tras otras, etcétera, pero que todas tienen muchos elementos en común. Algo análogo ocurre entre estas ideologías, y de alguna forma el progresismo es la versión, la cara pública del progresismo, porque el progresismo se presenta, diríamos, como algo positivo. Entonces vamos a ver qué es el progresismo, afirmando que en primer lugar es una ideología, en consecuencia está en contra de la revelación, en contra de Jesucristo, es anticristiano, es antieclesial, aunque también la iglesia, también los bautizados, también las personas de fe, estamos de alguna manera, en mayor o menor medida, infectados por estas ideologías en sus distintas formas. Y entonces el progresismo se ha intentado definirla de muchas maneras, pero
una de sus características principales es lo que se podría llamar como un evolucionismo unilineal en términos de un progreso que siempre es incremental. Y en consecuencia, siempre lo nuevo es mejor que lo antiguo. Y entonces, pensar en categorías del siglo XXI es mejor que con las del siglo XX y así sucesivamente, porque todo lo que es novedad automáticamente se acoge como bueno, verdadero, superior, entre comillas, avance, evolución, entre comillas, desarrollo. Y entonces se presenta de esa manera. Una de las formas en que eso se expresa coloquialmente es cuando a la gente le dice, bueno, pero eso ya fue. Tú estás pensando como si fueras medieval, eres un arcaico, obsoleto, conservador y distintas maneras de descalificar cualquier planteamiento que cuestione las supuestas bondades de estas novedades. Y tiene múltiples formas. Pero en general, nosotros diríamos que efectivamente el problema tiene que ver con esa característica, pero eso no es su característica principal. Y la característica principal del progresismo es que, diríamos, genera falsas esperanzas, falsas expectativas, que no están centradas en la verdad, sino en planteamientos de distinto tipo que nos proyectan a un futuro siempre mejor, pero justamente sin Dios, sin Jesucristo, no siempre de manera explícita, y en consecuencia, sin una relación central, primordial, primero con el Creador y siguiendo el mandamiento nuevo que el Señor nos ha revelado de amar como Dios ama. Porque efectivamente nosotros, en nuestra fe, nosotros creemos que el Señor vendrá escatológicamente al final de los tiempos, se producirá un juicio y luego se instaurará una realidad superior, pero no como consecuencia de acciones humanas, políticas, tecnológicas, económicas, legales, sino como obra de la redención que ha empezado ya, a la cual nosotros estamos invitados a participar, pero que el Señor consumará al final de los tiempos, como Él mismo nos anuncia. Y entonces, una manera de no esperar en la vida nueva, en la patria celestial, en la esperanza, en la vida eterna, diríamos, en la casa del Padre, es centrarnos en el más acá, como dice el Papa Emérito Benedicto, y en consecuencia todo lo del más acá, es decir, todo lo terrenal, todo lo temporal, tiene que ser algo resuelto única y exclusivamente por las criaturas humanas, y esas propuestas de mejora continua, de progreso en la vida temporal, son las que propone con sus distintas variantes esta ideología progresista. Y en consecuencia su característica principal es no solo ese determinismo, diríamos, sociológico, político, antropológico, tecnológico, que todo va a ser mejor con las acciones humanas, sino sobre todo lo más peligroso y que puede quedar oculto, y que claro, si es que así lo discuten en foros, diríamos, agnósticos, ateos, bueno, no les podemos pedir a ellos que tengan en cuenta que el detalle
no es un detalle, sino en lo fundamental es que sacan a Jesucristo y no toman en cuenta la revelación. Y entonces, en el fondo, es una nueva religión, pero una religión intramundana que exige una, entre comillas, adherencia de creencia, una falsa fe intramundana, que lo que hace es que subordina todo lo trascendente, sobrenatural, todo lo revelado a la satisfacción de expectativas y el alcance, entre comillas, de promesas meramente temporales, que se traducen generalmente en formulaciones, entre comillas, políticas. Y en esta etapa de la historia, en estos esquemas, diríamos, de globalización, presentados y formulados a través de organismos internacionales multilaterales, y que, claro, en una dinámica un poco turbulenta, pueden hacernos creer que lo que tenemos es simplemente estas únicas opciones. Y claro, entre esas opciones del dinamismo humano, de las facciones, del enfrentamiento en esta lógica, entre comillas, de lucha de clases, de enfrentamiento, entre comillas, dialéctico, lo que se tiene que producir es algo superior y entonces nosotros tenemos que escoger únicamente entre los que proponen, diríamos, la tesis, la antítesis, para llegar a esa síntesis superior que va a ser mejor. Y eso no tiene ninguna corroboración en la historia, mucho menos una base científica, pero se presenta como algo que es ineludible, es algo que tiene que ocurrir y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Y entonces es la profecía autocumplida. Y claro, en el fondo es una visión religiosa, atea, sin Dios, donde el Dios es el dinero, es la tecnología, es la ciencia, y son las determinaciones políticas de los poderosos. Y claro, eso se empieza a gestar y a incubar. Lo comentábamos de alguna manera en referencia a la carta encíclica del Papa emérito que ya he mencionado, Espesalvi, específicamente en el numeral 17, 18 y 19 y 20 y 21 de la exhortación apostólica del Papa, perdón, en la carta encíclica del Papa, que revisamos cuando hablamos de la virtud teologal de la esperanza. Y que en la medida en que estoy volviéndola a mencionar, voy a volver a colocarla, pero para que volvamos sobre esta ideología del progresismo y el peligro en relación a nuestra fe, a la verdad, a la vida y a descaminarnos, y especialmente descaminar a los más pequeños, a los jóvenes, y cómo los padres tienen que estar advertidos y los jóvenes tienen que estar advertidos, porque si no, pues ellos pueden creer que si es que se lo dicen en las universidades, si lo leen en algún libro, es algo que ya es simplemente una cosa a aceptar. Y no sé si se está leyendo el documento que he compartido, ¿sí? ¿Se ve en pantalla? Sí se ve, padre. Entonces vamos a repasar esto mismo. Lo repito, esto está tomado literalmente de los numerales que corresponden a los que vamos a ir revisando y que son parte de esta exhortación apostólica del Papa,
Benedicto XVI cuando él habla de la virtud teologal de la esperanza. Y entonces, dice el Papa, se ha producido un paso desconcertante. Hasta aquel momento, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo. Y en esto se veía la redención. Ahora, esta redención, el restablecimiento, entre comillas, del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis, diríamos, las ciencias duras y las ciencias prácticas. Y con esto no es que se niegue la fe, pero queda desplazada a otro nivel, el de las realidades exclusivamente privadas, individuales, no públicas, que no tienen que ver con las decisiones para el bien común, en la política, en la moral, sino en realidades ultramundanas, es decir, en la meramente, diríamos, espiritualista, en algo simplemente, entre comillas, ulterior, extramundano, celestial. Y entonces, de esa forma, lo que se hace en la práctica es se niega la encarnación del Verbo eterno, que es Dios, que se hace hombre, y se niega la relación entre cielo y tierra, entre lo divino y lo humano, Dios con nosotros, y entonces estamos sin Dios, estamos solos. Es decir, la explicitación práctica a través de esta ideología del agnosticismo, del ateísmo o de la tibieza de una fe declarada, nominal, pero que no se vive, no es una vida en Cristo, no es una vida cristiana, sino es un conjunto de preceptos, normas exógenos que hay que cumplir y que de alguna manera me privan de la libertad, me privan de derechos y me someten, me obligan a cosas que son contrarias, entre comillas, a mi espontaneidad, a mi creatividad. Entonces, esta redención, diríamos, progresista, del progresismo, para el restablecimiento de este paraíso perdido, ya no tiene que ver nada con el cristianismo, no tiene que ver nada con Jesucristo, no tiene que ver nada con los sacramentos, no tiene que ver nada con la oración, sino es simplemente algo que es estricta y exclusivamente secular. Entonces, esta visión pragmática ha determinado, dice el Papa, el proceso de los tiempos modernos. Es decir, estamos hablando del progresismo moderno, que tiene sus antecedentes, como bien conocemos, en la llamada reforma luterana, que de alguna forma es el que va a dar el antecedente a este asunto de Dios para mí, de la hipersubjetividad, y donde lo que yo quiero, lo que yo pienso y mi subjetividad resuelve y decide cómo son las cosas, no hay tradición, no hay sacramentos, yo escojo cuáles son los sacramentos, yo escojo cuáles son los libros de la Sagrada Escritura, yo hago la interpretación según mi criterio y según mi conveniencia, y entonces ya no es una verdad, ya no es Jesucristo, sino tengo un Jesucristo para mí, un Dios para mí, no un Dios en sí, meramente subjetivo. Ya no hay una realidad objetiva, en consecuencia ya no hay verdad, hay verdades. No hay Jesucristo, hay muchos Jesucristos. Hay muchos Cristos y cada quien lo interpreta y lo vive a su manera, a su gusto y capricho. Entonces, por eso dice el Papa y lo asocia a esa dinámica del desarrollo científico-tecnológico, Francis Bacon señala que la esperanza está centrada en esa fe en el progreso, inicialmente en el desarrollo científico y tecnológico.
Y efectivamente los descubrimientos que se dieron y las innovaciones tecnológicas aparentemente servían de prueba, de demostración para fundamentar esta ideología que se va incubando, se va poco a poco retroalimentando y se va presentando como la novedad de novedades que, no va, que va a dejar de lado esa visión, entre comillas, rutinaria, vieja, obsoleta, y entonces nos presenta las cosas como siempre nuevas, siempre cambiantes, y esa sinergia entre ciencia y praxis, es decir, entre ciencia, tecnología y política, van a ser las que van a dar la base, diríamos, empírica para que esta ideología se presente como algo que, entre comillas, tiene correlato en la realidad. Entonces, surgirá el reino del hombre, esta visión antropocéntrica en contraposición a la cristocéntrica, y entonces la etapa previa medieval será visto como la edad oscura, la edad ya de lo contrario a la mejora, y se ve como un estancamiento. Y entonces se hace una propuesta antropocéntrica, el hombre tiene que atreverse a pensar, ser adulto, dejarse de tutelajes, como señala Kant. Y entonces es el reino del hombre, ya no es el reino de Dios. Entonces el hombre mismo va a tomar riendas. Y efectivamente el mismo Bacon planteó innovaciones, invenciones predecibles, anticipó lo que iba a ser los aeroplanos, el submarino, etc. Y entonces, durante ese desarrollo, se va generando esta ideología del progreso que empieza a apoyarse en las evidentes mejoras en el avance científico y tecnológico, que resuelven problemas prácticos de la vida cotidiana de los seres humanos. Efectivamente, es un bien el descubrimiento de la electricidad, de la energía eléctrica, de las máquinas a vapor, y eso trae efectivamente solución de una serie de problemas. Pero simultáneamente se van introduciendo estos dos temas que son centrales. El tema con la ciencia de la importancia de la razón por encima de la fe y una libertad que es una libertad entendida bajo la propuesta de la Revolución Francesa como una libertad es decir, una libertad sin condicionamientos externos, sin ninguna determinación externa, sin nada externo, sin nada que me lo prohíba, y es el ser humano quien decide, quien quiere y se convierte en el centro. Entonces se produce este progreso, en un progreso en el que se plantea primero un dominio creciente de la razón, y entonces la razón es considerada como el poder para determinar el bien y el mal, y el progreso es la superación de todas las dependencias. Voy a cerrar un momento para un poco explicitar esto que es muy denso, como lo presenta el Papa, y que claro, tiene en pocos reglones con esa capacidad y esa sabiduría del Santo Padre Emérito de decir en pocas palabras muchas cosas. Esto se pone en práctica y se empieza a formular básicamente con un cambio de la concepción de quién es el ser humano, quién es el hombre. Nosotros en nuestra fe, en la revelación, en la iglesia, ya sabemos, y eso lo tenemos desde muy antiguo, que el ser humano es una unidad
de cuerpo y alma espiritual. Y entonces ese cuerpo y esa alma espiritual son parte de nuestro ser personal, porque nosotros somos seres compuestos de cuerpo y alma espiritual. Nosotros no tenemos cuerpo. El cuerpo es parte de nuestro ser. Eso es lo que nos enseña la antropología revelada, y eso es lo que Jesucristo nos revela y la Iglesia nos enseña. Sin embargo, los planteamientos de Descartes, que es el arranque de la Edad Moderna, plantean algo que en su frase más conocida nos permiten entender que la concepción, diríamos, progresista del ser humano no tiene que ver con esa unidad. Y Descartes dice, como ustedes recordarán, la frase conocida es, pienso luego, ¿cómo es? ¿Quién me completa los puntos suspensivos? Existo. Luego Pienso, existo. luego existo, pienso, luego soy. ¿Qué significa eso? Claro, Descartes es uno de los primeros, diríamos, entre comillas, filósofos avalados por estos bestsellers, se le presenta como un gran filósofo, un gran descubridor, y entonces así se presenta en las universidades. Levanten la mano los que crean que las ideas de Descartes son falsas, son nocivas, son negativas. Todos cuando escuchan hablar de Descartes, lo presentan como un hombre muy eminente, muy sabio, o me equivoco. Pero lo que dice Descartes, en la práctica, es que el ser humano es solo alma espiritual. El cuerpo no es parte del ser personal. Y en consecuencia, es una visión dualista. Un cuerpo que no tiene nada que ver con el alma espiritual. Es un alma espiritual atrapada en un cuerpo, secuestrada en un cuerpo. Y entonces ese cuerpo obedece a determinaciones, diríamos, naturales, dinamismos biológicos, fisiológicos, bioquímicos, pero nuestra alma espiritual es totalmente, entre comillas, la única que es el verdadero hombre. Entonces el verdadero hombre no tiene nada que ver con el cuerpo. Y con eso lo que se está haciendo es negar la naturaleza humana, y la naturaleza humana herida por el pecado y la necesidad de redención, la necesidad de Dios, porque mi existencia no depende de Dios, es simplemente algo que se produce como consecuencia de mi propia autoconciencia. Es decir, es la hipersubjetividad ya insinuada en términos teológicos en el pensamiento de Lutero, y que ahora se extiende no solo al campo, entre comillas, de la interpretación de la Sagrada Escritura, de la relación con la Iglesia, de la comprensión de la moral, sino diríamos a un plano supuestamente más profundo, que sería cuál es el ser humano. Y si se le quita al ser humano el cuerpo, la naturaleza, se le quita la esencia. La esencia es meramente, diríamos, sin ninguna determinación, sin ningún condicionamiento externo, extrínseco. No obedece a nadie y depende de su propio pensamiento, de su propio albedrío y en consecuencia, el bien lo decide cada quien. Si es que yo lo quiero, si yo lo deseo, si yo lo pienso, es bueno. Si yo no lo quiero, si yo no lo deseo, es malo. El bien y el mal ya no depende
de una relación con Dios, no dependen de una ley natural, no dependen de una ley divina, no dependen de realidades objetivas, sino es algo meramente subjetivo. Y entonces esa combinación en ese progreso, diríamos, científico, tecnológico, en la manera de comprender y utilizar los recursos naturales, el uso intensivo de los recursos naturales en la economía, en el comercio, etcétera, etcétera, dan la posibilidad de utilización intensiva de lo que Descartes llama la res extensa. Hay que descubrir los mecanismos y de lo que se trata es utilizarlos y aprovecharlos, y no hay ningún límite de ningún tipo. Es decir, la concepción moral, la concepción del bien y del mal cambia radicalmente. Y en consecuencia, lo único importante es lo que los seres humanos por propio consenso decidan sobre qué es bueno y qué es malo, y eso es en las leyes y en los acuerdos meramente humanos, en los contratos meramente humanos. Y entonces se necesita cambios políticos que se llevan adelante a través de la llamada Revolución Francesa. Dicho sea de paso, se inició en Francia, no se ha detenido, se sigue desplegando en esos tres lemas de libertad, igualdad, fraternidad y sin Dios. Una fraternidad sin Dios, una igualdad que es un igualitarismo y una libertad sin, entre comillas, ningún condicionamiento externo, sino con una autonomía, con una, entre comillas, total libertad, que como veíamos en otras ocasiones, se traduce que para mí no hay nadie me puede prohibir nada. La libertad libre de determinaciones, de condicionamientos, y es yo hago lo que me da la gana en pocas palabras. Y entonces, de esa forma, todo este desarrollo tecnológico, estos avances científicos, esos cambios, diríamos, en la antropología, que pasa de ser una unidad integral de cuerpo, alma y espíritus, se trasladan a una mera dualidad donde el cuerpo no es parte de mi ser, sino es algo. En consecuencia, lo puedo manipular. Y eso va a dar origen posteriormente a lo que, con los desarrollos científicos y tecnológicos, lo van a hacer factible todo lo que conocemos sobre la cultura de la muerte, la ideología en género, etc. Pero se originan ahí. Porque el cuerpo no es parte de mi ser. Y cuando yo tengo esa noción, ya no comprendo lo que es el amor. Porque el cuerpo es algo extrínseco. Es algo que no es parte de la naturaleza, sino que yo con mi autoconciencia decido qué hago, cómo lo uso, el mío y el de los demás. Y entonces, si es que es factible, si es posible y tengo la capacidad económica, puedo hacer lo que me da la gana. Es mi cuerpo, yo decido. Y eso, diríamos, como planteamientos filosóficos aparecen en Descartes. Pero claro, cuando la gente le hablan de Descartes, creen que Descartes es un gran pensador, es un avance de la ciencia, de la inteligencia humana, claro, no toma conciencia de lo nefasto y lo dañino, porque no le dicen a las personas. Y entonces los jóvenes, todos los que hemos pasado por las aulas universitarias, cuando se nos hablan de estas cosas, nuestros profesores muchas veces sin entender lo que nos dicen, simplemente repiten lo que los libros de texto, los manuales enseñan, y entonces se da a priori como que esos planteamientos son buenos y no se ven las implicancias y las consecuencias que tienen.
simplemente estos comentarios como nota al pie para explicitar esto que voy a volver a compartir el documento que nos mencionaba el Papa, que nos menciona el Papa, pero que puede quedar un tanto, diríamos, oscuro si es que no seguimos el conjunto de sus enseñanzas. Entonces, el progreso dice sobre todo un progreso en el dominio creciente de la razón, y esta razón es considerada obviamente un poder del bien para el bien, pero es un bien que yo decido. Entonces el progreso es la superación de todas las dependencias, es decir, no hay ningún condicionamiento externo. Yo no tengo que obedecer a nadie. Es progreso hacia, entre comillas, la libertad perfecta. Y esa libertad perfecta se entiende que es una libertad sin ningún condicionamiento, sin ninguna determinación, sin nada exógeno. También la libertad es considerada solo como promesa. Supuestamente vamos a ser libres y supuestamente vamos a ser mejores y supuestamente vamos a ser felices, supuestamente va a haber progreso, en el cual el hombre llega a su plenitud. En ambos conceptos, libertad y razón, hay un aspecto político, es decir, se necesita poder para imponer esto. Se necesita que el régimen político, la organización política, el uso del poder, léase el uso de la fuerza, es el uso de los sistemas educativos, de las universidades, adoctrinen en esta nueva, entre comillas, religión. Entonces también la libertad es considerada solo como promesa, en el cual el hombre, en ambos casos, libertad y razón, hay un aspecto político. En efecto, se espera el reino de la razón como la nueva condición de la humanidad, la diosa razón que llega a ser totalmente libre. Sin embargo, las condiciones políticas de este reino de la razón y de la libertad, en un primer momento, aparecen poco definidas. Es decir, es una promesa de un futuro, entre comillas, feliz, donde nadie me asegura nada. Entonces, la razón y la libertad parecen garantizar por sí mismas, en virtud de una bondad intrínseca, la razón y la libertad humana, de un ser humano herido por el pecado, de un ser humano que le gusta la puerta ancha, que no quiere negarse a sí mismo, que no tiene capacidad de amar y de perdonar, y entonces así se edificará supuestamente una comunidad perfecta. Pero en ambos conceptos clave, razón y libertad, el pensamiento está siempre tácitamente, oculto, velado, opaco, en contraste también con los vínculos de la fe y de la iglesia. Entonces, así como los vínculos de los ordenamientos estatales de entonces, refiriéndose a las monarquías, ambos conceptos llevan en sí mismo pues un potencial revolucionario, que fue lo que permitió, diríamos, que estos filósofos de la Ilustración pudieran, entre comillas, teorizar acerca de la revolución que en Francia se llevó adelante en el siglo XVIII. Dos etapas esenciales de esa concreción política, de esta esperanza sin Dios, en un humanismo antropocéntrico, progresista, de gran importancia. En primer lugar, la Revolución Francesa y en segundo lugar, la Revolución Bolchevique. Avalados por estos planteamientos que va a desarrollar principalmente Kant, donde, en base a sus trabajos sobre la razón, va a creer pues que en base a la razón humana, sin fe, simplemente a estas elucubraciones humanas, se va a llegar a la victoria del principio bueno sobre el mal, a la constitución de un reino de Dios sobre la tierra, pero sin Dios. Entonces Kant dirá, el paso gradual de la fe eclesiástica, es decir, como protestante, seguidor de Lutero, cuestionador de la iglesia, entonces creía que en esa libre interpretación, en ese libre examen existe, sin Jesucristo, sin iglesia,
el dominio exclusivo de la pura fe religiosa constituye el acercamiento al reino de Dios, y con fe religiosa se está refiriendo a la razón. Nos dice también que las revoluciones pueden acelerar los tiempos. Y entonces, de esa manera, la Revolución Francesa recibe, entre comillas, esa bendición, entre comillas, laica, a través de estos filósofos. Y existe, por así decirlo, dice, una nueva espera inmediata. El reino de Dios llega allí donde la fe eclesiástica es superada, es decir, ya la iglesia desaparece, ese era el planteamiento que va a querer poner en práctica Napoleón, reemplazada por la fe religiosa, es decir, por la simple fe racional, es decir, por la razón pura, es decir, por mi autoconciencia. Lo que yo decida, lo que yo pienso es lo bueno. Lo que aprueban las leyes humanas es lo bueno. Lo bueno no necesita contrastarse externamente. Pero luego parece que Kant se va dando cuenta. Y entonces empieza a ver la posibilidad de que junto a esta dinámica de las cosas se produzca también uno contrario, que pueda ser perverso. Y entonces se llegará un día en que ya no habría cristianismo y ya no sería digno de amor. Y entonces, en consecuencia, va a llegar a decir el mismo Kant, se va a preparar el reino del anticristo. Y se va a requerir imponer el miedo y el egoísmo. Es decir, no, sin amor. Ya en el siglo XVIII, entonces, se va tomando una esperanza humana que se funda en la razón y en la libertad, que es la estrella que guía. Es el nuevo camino de esa esperanza sin Dios, sin Jesucristo. Y entonces se forma luego en la realización concreta que esos avances científicos, tecnológicos que dan paso a la industrialización no traen pues el bien esperado, porque los seres humanos, entre comillas, libres, no es que alcanzan la justicia con sus leyes y aparece el proletariado industrial, aparecen las injusticias sociales. Y entonces va a dar origen a incubar esta revolución burguesa a una segunda revolución, una segunda vuelta de tuerca, que son los planteamientos marxistas de Engels y Marx. Y entonces la Revolución Francesa, la Revolución burguesa, llega el momento de que tiene que haber una nueva revolución, la revolución proletaria. El progreso no puede avanzar simplemente de modo lineal a pequeños pasos, se requiere un nuevo salto revolucionario y Marx es el que, entre comillas, le dice al mundo en su manifiesto y en sus trabajos cómo es que hay que llegar, cuál es la nueva esperanza. Y entonces ese paso hacia la salvación intramundana, que es como el nuevo reino de Dios, sin Dios, hecho por los propios hombres, el paraíso en la tierra. Una visión religiosa sin Dios, una visión religiosa atea. Entonces, al haber desaparecido la verdad del más allá, lo único que queda es establecer la verdad del más acá. Pensar en la vida eterna es opio. Pensar en Dios es autoengaño. Entonces, la crítica teológica, la crítica del cielo, se convierte en la crítica de la tierra y entonces aparece una teología, entre comillas, atea a través de la política. Entonces, el progreso hacia lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, hacia la felicidad, a esa paz perpetua, a esa libertad, ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la política. De una política pensada, entre comillas, científicamente, como dice Marx, que sabe reconocer la estructura de la historia, en consecuencia, la historia, de manera análoga, como en las ciencias naturales,
en la naturaleza tiene un dinamismo, también entre comillas, voy a dejar de compartir. La historia tiene su dinamismo, Marx descubre esos dinamismos, cuáles son los elementos que en historia permiten ese progreso continuo, y entonces lo encuentra en la lucha de clases, en la violencia como partera de la historia, y para que sean cambios revolucionarios no hay que esperar que se generen, diríamos, en un proceso natural, sino que hay que exacerbar esas contradicciones y hay que tener una actitud revolucionaria que supuestamente nos traerá la felicidad. La experiencia concreta de la instalación y puesta en práctica de estas ideas progresistas, tanto las liberales como las marxistas, se ven ya en el siglo XX de manera más plena en esos dos supuestos bloques supuestamente antagónicos del capitalismo y socialismo realmente existente, que se funda en la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, y en la acumulación de los desarrollos capitalistas liberales, con sus variantes, diríamos, europeos, en Norteamérica y en Europa principalmente, diríamos, en los países occidentales del hemisferio norte, que supuestamente proponen dos caminos alternativos. El método, entre comillas, dictatorial, autoritario, sin libertades de la Unión Soviética y de Europa Oriental y China posteriormente, y el modelo de, diríamos, el mundo libre, representado por Europa Occidental y Estados Unidos principalmente. Pero en realidad, como se ve ya hacia la década de los 80, fines y los 90, constituyen dos caras del mismo esquema, que en esas propuestas del fin de la Guerra Fría, del fin de la historia, del inicio del progreso continuo que va a esbozar Francis Fukuyama, va a dar origen a estos acuerdos y consensos supuestamente democráticos de las cumbres de las Naciones Unidas. Justamente estamos en el mes de septiembre, actualmente se está llevando adelante la Asamblea General de Naciones Unidas, nuestro jefe de gobierno está participando y ustedes tal vez están siguiendo algunas de esas noticias. Y entonces, estos organismos creados luego de la revolución, luego de la revolución rusa y luego de la emergencia del régimen nacionalsocialista y la Segunda Guerra Mundial, con el antecedente previo de la Primera Guerra Mundial, van a dar origen a esos acuerdos políticos, a esos consensos supuestamente políticos que a través del sistema de Naciones Unidas se empiezan a desarrollar. Actualmente todo focalizado mayormente en la coyuntura a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero que nos pueden hacer pasar por alto otros consensos, como el de la Agenda 2030 y ese progreso continuo que aparentemente se vería interrumpido por estas acciones violentas, contrarias al derecho internacional, que están siendo denunciadas en estos últimos días y que ustedes conocen bien. Pero volviendo al tema del progresismo, lo que trae como consecuencia es que en todas estas discusiones, en todos esos debates, parecería que la fe, parecería que la revelación, parecería que los sacramentos, parecería que la oración, parecería que Jesucristo, parecería que la iglesia no cuentan para nada. Y nos tenemos que alinear entre algunas de las propuestas que ponen en mesa los supuestamente agentes del progreso, que son los que nos construyen las esperanzas de un mundo mejor. Y entonces los procesos políticos, electorales, son los que de alguna manera van polarizando y van
haciendo que esa dinámica de enfrentamiento se siga manteniendo y entonces podríamos decir que ya la lucha de clases no es algo que únicamente es patrimonio de los, entre comillas, representantes de la izquierda en todas sus variantes, sino también, entre comillas, de los liberales. Y entonces, lo que cambia son simplemente los instrumentos, pero se trata de un enfrentamiento donde la lucha de clase, la violencia sigue siendo la partera de la historia. Y eso es contrario a la revelación, contrario a nuestra fe, contrario al evangelio. Y entonces nosotros en la iglesia, entre los bautizados, podemos creer que podemos tener una especie de dicotomía. Y entonces una fe reducida para unas prácticas semanales, desconectadas de la vida cotidiana, de las acciones diarias, y donde para eso lo que recurrimos es simplemente a nuestro sentido común y elegir lo que más nos conviene del menú que ofrecen estos agentes de este supuesto progreso que no tiene ningún fundamento. Claro, como bien sabemos, todas estas ideas progresistas en la razón, la ciencia, la tecnología, colapsan terriblemente en sus planteamientos y sus propuestas justamente por las dos guerras mundiales del siglo pasado, porque justamente lo que se demuestra es que los avances tecnológicos no traen más paz, no traen más progreso, no traen más libertad, sino traen más muerte, más destrucción. Y luego, a partir de la década de los 60, igual que esos supuestos deseos de mayor autonomía, mayor autodeterminación, romper con la tradición, romper con los padres, romper con toda la determinación externa que se le, diríamos, sugieren a los jóvenes de la década de los 60, traen aborto, traen muerte, traen la ideología de género, traen la promiscuidad sexual, traen los vacíos existenciales que hacen que al presente las familias están destruidas, los niños son de los mayores usuarios de las llamadas leyes del suicidio asistido, y entonces hay unos vacíos tremendos porque las promesas de esa supuesta libertad sin determinación no consiguen dar ni el progreso, ni la felicidad, ni la paz, ni los bienes prometidos falsamente. Y entonces, al presente, con todas las evidencias, diríamos, de la experiencia humana en el mundo entero, nosotros podríamos afirmar rotundamente la superioridad que durante algunos años, muchas jóvenes, muchas generaciones de jóvenes y muchas generaciones, abandonaron. Pero es el momento en que nosotros podamos revisar serenamente y hacer un juicio crítico para darnos cuenta que el tesoro de la fe es algo que tenemos que cuidar. Porque muchas veces podemos dejarnos arrastrar por esos deseos que en sí mismos no son malos, de corregir y de superar problemas, pero muchas veces si no tenemos en cuenta que esos medios supuestos no son neutros, lo que podemos encontrar no es la solución a los problemas que agobian a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestros países, sino justamente problemas mayores. Entonces no es una dinámica donde necesariamente como una ley natural de cumplimiento obligatorio, la dialéctica va a hacer que esta lucha de tesis, antítesis, traigan una síntesis que sea mejor, puede ser peor. Y eso es lo que se muestra en la revisión serena de los hechos históricos en los últimos 500 años.
Y entonces se necesita alertar a los niños, a los jóvenes, en las familias, y que los padres revisen estos planteamientos para que cuando esos niños, esos jóvenes expuestos supuestamente a estas doctrinas, a estos grandes planteamientos de sociólogos, filósofos, antropólogos, politicólogos, no sean envueltos por las falacias o por las palabras edulcoradas que prometen algo que no pueden cumplir. Yo quisiera detenerme en este momento para poder de repente entrar en un nivel de intercambio para corroborar si en lo que estamos diciendo he llegado a compartirle las ideas principales de los peligros de esta ideología progresista, o de repente, criticando tanto a Descartes, he hecho un soliloquio donde estoy hablando conmigo mismo, pero ya se han desconectado. Entonces, tal vez con los comentarios, con las preguntas, pueda haber la oportunidad de poder llegar a esclarecer algunas cosas que puedan ser confusas. Y les agradezco por su paciencia, y si hubiera alguna pregunta, algún comentario, tal vez podríamos pasar a ese momento. Sí, padre, muchas gracias. Increíble todos los temas que ha mencionado, bastante amplio. Sí, tenemos de hecho aquí algunas preguntas. La primera pregunta que nos ha llegado es, padre, si casi todo el sistema educativo está contaminado, ¿qué recomienda hacer en las universidades cuando les bajan o desaprueban las notas a los alumnos porque no siguen el mismo discurso que, bueno, en algunos casos la mayoría progresista o inclusive los profesores progresistas que imparten cierta forma de enseñanza parcializada? Por eso yo lo que les mencionaba, anticipando que podría haber una pregunta de este tipo, porque estuve conversando yo con un grupo de padres de familia, de jóvenes de secundaria, hace pocas horas, pocos días. Y entonces no tocábamos este tema explícitamente, pero las personas creo que fácilmente podemos constatar los efectos, diríamos, negativos que tiene, diríamos, estos usos progresistas aplicados a la moral, a la política, a la justicia. Y una persona adulta yo creo que fácilmente se puede dar cuenta. Y cuando le presentaba esto a los padres de familia, ellos nadie defendía que el aborto es bueno, que la ideología de género no es ideología, que estas propuestas, diríamos, de liberalismo moral, de relativismo de la verdad, entre comillas, son avances, etcétera. Eso uno lo reconoce, creo que sin mucha dificultad, salvo que sea beneficiario directo de alguno de estos comercios que se producen alrededor de estas ideologías, porque claro, generan un grupo de beneficiarios, grupos interesados que lucran, ¿no? A través de ONGs y distintos mecanismos que se utilizan a nivel internacional y que se aplican en nuestros países. Pero la pregunta era similar a lo que se presentaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si el sistema educativo tiene esas deficiencias? ¿Qué hacer con los jóvenes, con los niños? ¿Qué tienen que hacer los padres? Y yo creo que lo que hay que hacer es, entre comillas, inmunizar a los niños y a los jóvenes antes de que sean expuestos de manera, diríamos, académica, entre comillas, a estas mentiras y estos engaños. Y entonces los padres necesitan conocer estos planteamientos, examinarlos en su propia experiencia vital, encontrar cómo a ellos mismos los ha afectado, porque definitivamente esto no ha empezado pues el año pasado, y entonces advertirles a los niños y a los jóvenes. Puede ser que en esos momentos los niños y los jóvenes no entiendan exactamente,
de lo que les están hablando los padres. Pero cuando se vean expuestos, van a tener la capacidad de darse cuenta de qué les están hablando y de qué se trata. Diríamos, hay una aproximación, diríamos, de inmunización cognitiva, llamemos así. Advertencia de que no todo lo que van a enseñarles y decirles es bueno. No todo es verdadero y no todo es justo, ni todo se corresponde con la verdad y la fe, que es el tesoro que tenemos. Entonces, el primer punto es el cognitivo. Pero el segundo es advertirles esto otro que he mencionado y que quisiera enfatizar a raíz de esta pregunta. Es que estas ideas dañan la fe, dañan la esperanza y nos incapacitan para vivir el verdadero amor. Y entonces que los padres, los esposos, tienen que reconocer en ellos esas consecuencias para que puedan testimoniar y ayudar a sus hijos para que ellos también se den cuenta. En segundo lugar, diríamos, el segundo ciclo de inmunización. Pero el más importante es vivir el evangelio. Es decir, crecer en la fe, en la esperanza y la caridad, vivir en la libertad de los hijos de Dios. Es decir, iniciar un camino de conversión continua y darse cuenta que estos peligros en el mundo están presentes, que los afectan a ellos y también afectan a sus hijos. Y los padres, cuando yo les comentaba esto, me decían, pero mis hijos jóvenes, en este caso eran ya estudiantes de secundaria, los padres me decían, pero mis hijos ya no quieren ir a misa, ya no quieren ir a hacer oración. Y claro, no es igual de sencillo o de, diríamos, de tener acogida en los niños que los jóvenes. Entonces, los padres que en sus niños no hicieron esta experiencia y la quieren iniciar cuando ya son adolescentes, cuando ya son jóvenes, va a ser mucho más difícil. Pero ahí aplica lo de Santa Mónica, y yo les decía lo de Santa Mónica, que de alguna forma vivió eso en su hijo Agustín. Porque si bien es cierto, no se presentaban de igual manera las ideologías contemporáneas en tiempos de Agustín hacia el siglo IV, lo que estamos viviendo ahora es una etapa neopagana. Y entonces diríamos, Mónica en la etapa de Agustín, adolescente, joven, ya diríamos adulto joven, no pudo persuadir a Agustín con argumentos, diríamos, de pura razón, ni siquiera con sus testimonios de fe. Porque claro, para Agustín sin fe, lo que su mamá le decía eran cosas de poco, diríamos, de poco valor. Y eso es justamente lo que hace la soberbia y el orgullo, que uno empieza a incubar y acariciar cuando accede a estos estudios universitarios y que se alienta. En el caso de mi experiencia profesional, en la universidad donde yo estudié, esto era abiertamente alentado. Y claro, uno no evalúa todas las implicancias que esto tiene. Y entonces a veces los padres envían a sus hijos a estas instituciones sin ninguna advertencia, como si fueran a una experiencia que no es peligrosa, y es peligrosa para su fe. Pero si los padres, sin darse cuenta, adhieren a esta ideología progresista, creen que el bienestar de sus hijos, la felicidad de sus hijos, la felicidad de su familia, la felicidad de su país, de su pueblo, se centra
en el poder económico, en el dinero, y que se consigue con el mayor consumo de bienes y servicios, entonces, claro, los padres pueden hacer una advertencia nominal, pero en su práctica de vivencia cotidiana les van a decir lo contrario. Y entonces, por eso es que no es una conversión teórica solamente. En el caso de Agustín, que buscaba la verdad, que quería realmente encontrar una respuesta a sus preguntas existenciales, y él tenía conciencia que lo que él le decía a la gente no era verdad, claro, él se allana, se somete con las oraciones de su madre, y cuando tiene ese testimonio de razón que ayuda a que pueda abrirse a la fe con San Ambrosio. Entonces, caso por caso es distinto, pero si es que los padres de familia tienen hijos niños, tienen que cuidar mucho a sus hijos. No pueden delegar la educación solamente en los centros educativos, mucho menos utilizar ejercicios lúdicos, de entretenimiento, de recreación, de videojuegos, de televisión, internet, celulares, como si es que esto fueran cosas inocuas, incluido cine, incluido dibujos animados. Entonces los padres, los adultos necesitan ser vigilantes, porque incluso en colegios que se llaman religiosos, esto se filtra por todas partes, porque los mismos profesores no tienen la capacidad crítica para evaluar los contenidos que les ordenan que ellos transmitan. Y entonces no es tan sencillo. Pero nosotros sabemos que no estamos solos. Y que justamente el Señor ha entrado en la historia, el Eterno ha entrado en el tiempo, Él peregrina con nosotros, Él nos precede, y por eso es tan importante que los esposos cuiden esa alianza matrimonial, vivan la fe de la manera más sincera posible, hagan oración y estén en un camino de conversión para que puedan dar testimonio de amor a sus hijos, a sus esposos, a su familia y a cuantas personas se encuentren en su camino. En otras palabras, no estamos en un tiempo de tibiezas, porque claro, si nosotros estamos viviendo de manera tibia nuestra fe, entonces vamos a ser arrastrados. Porque yo les decía palabras parecidas a estos padres, y entonces, claro, automáticamente me decían, pero yo no voy a misa, yo no tengo tiempo, no estoy de acuerdo con eso. Ay, entonces el problema es usted, le decía. El problema es que usted cree que va a vencer a Goliat sin Dios, que va a vencer a la bestia sin Jesucristo. Y no es posible. Y claro, algunas personas pueden creer que esto es un problema solamente de los jóvenes y de los niños. Pero, repito, esto ha ocurrido varias generaciones antes de nosotros. Y ya nuestros padres, ya nuestros abuelos, ya nuestros bisabuelos tenían distintos grados de contaminación. En otras palabras, nosotros ya hemos venido a la existencia, no solo los niños y los jóvenes, con estas confusiones. Y entonces tenemos que actualizarnos. Tenemos que volver a Jesucristo y empezar de nuevo. Gracias, padre. Bueno, la siguiente pregunta es, hay bastante presencia en jóvenes católicos que se dicen ser liberales de forma totalmente contradictoria. ¿Ellos acaso son funcionales al desarrollo progresista? Y si ellos se basan en una supuesta libertad, ¿cómo definiría la libertad orientada en Cristo Jesús? A ver,
lo hemos mencionado tal vez de manera muy sintética. Pero la libertad, diríamos, de la Revolución Francesa es una libertad, entre comillas, sin ningún condicionamiento externo. Mi conciencia decide lo que quiere en estas propuestas voluntaristas, y lo que yo quiero, lo que yo elijo con mi libre albedrío, eso es bueno y eso es el ejercicio de mi libertad. Entonces es una idea de libertad sin condicionamiento. En consecuencia, la paradoja es que en el caso de la libertad, los progresistas y los liberales que adhieren a esta ideología, porque todo liberal es progresista, entonces van a decir que es una libertad sin telos, sin un fin, porque está centrado en lo temporal, está centrado en las decisiones inmediatas. Y como no tienen a Dios y no reconocen una ley divina, no reconocen una ley natural, entonces no hay ninguna, diríamos, heteronomía, no hay ninguna ley que no sea la que yo me dé a mí mismo. Entonces, en realidad, la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, es la libertad para ser santos, la libertad para el bien, la libertad para la verdad, la libertad para el amor verdadero, la libertad para que la finalidad del hombre, que es alcanzar la plenitud de la vida humana, revelada en Cristo Jesús, más allá del dolor y del sufrimiento, sino en la vida nueva de los hijos de Dios, se alcanza. Pero cuando yo creo que soy un ser sin finalidad, que simplemente lo que yo quiero, eso es lo único que existe, lo que a mí me da la gana es lo único que existe, y cualquier cosa que me diga cualquier persona, sean mis padres, sea el Estado inclusive, etcétera, que sea contrario a lo que a mí me da la gana, yo me hago esclavo del que manipula mis ganas. Y entonces voy a creer que mis ganas son propias de un querer autónomo. ¿Cuándo descubro que esto no es así? Cuando en distintos lugares, de distintas realidades, de distintas experiencias, muchas personas quieren exactamente lo mismo. Estos supuestos libres están aborregados. Supuestamente quieren libertad, pero resulta que qué casualidad de coincidencia que todos quieren defender el aborto, que todos quieren defender que no hay naturaleza, que no se puede dañar a los animales, pero sí se puede matar a los niños no nacidos, que se puede usar indiscriminadamente de cualquier sustancia si es que eso me apetece, así dañe mi cuerpo. Y claro, todas estas visiones niegan la naturaleza, desconocen al ser humano porque desconocen a Jesucristo. Entonces, en realidad la pelea es por la fe. Claro, uno puede creer que solamente es un problema cultural, que solamente es un problema político, que solamente es un problema simplemente de modas, que son cosas y formas de hacer y de ser que van cambiando, pero es porque justamente no hemos acogido realmente la revelación. El día de ayer, nosotros en iglesia hemos celebrado a San Mateo. Y en la primera lectura de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, se nos presentaba algo que es muy importante, y voy a ver si lo encuentro para leerles, porque tiene que ver con la pregunta, para entender la verdadera libertad. Y la libertad tiene que ver justamente con esa unidad en el espíritu. A ver, déjenme unos minutos y a ver si lo puedo encontrar. 21, acá está. A ver, se los voy a leer si ustedes me permiten.
es la carta a los Efesios, capítulo 4. La primera parte está entre los versículos 7 al 11. Voy a empezar a leer desde el versículo 7. Dice, hermanos, yo el prisionero por el Señor, es Pablo quien habla, él está preso, está anciano, está enfermo y está condenado a muerte. Entonces alguien podría decir, este no es libre. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Le ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados, a lo que han sido llamados. ¿Cuál es esa vocación? Lo sabemos bien, es a la santidad, a la vida plena en Cristo Jesús, a la vida en Jesucristo, en la casa del Padre, hacia donde nos dirigimos. Sean siempre humildes y amables. Y comentábamos en otra ocasión que la humildad es lo opuesto a la soberbia, que no es simplemente una virtud meramente humana, sino que la humildad tiene que ver con la fe, que es virtud teologal. Si yo no soy humilde, no tengo verdadera fe, porque yo no voy a querer aceptar la revelación, sino yo voy a querer mi propia interpretación subjetiva de la revelación, voluntarista, mi querer por encima de lo revelado. Y eso empezó con Lutero, y eso se ha metido también en la iglesia. Dice, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. ¿Qué implica esto de la unidad del espíritu con el vínculo de la paz? ¿Unidad de qué espíritu? ¿De qué está hablando Pablo? Y Pablo lo que está hablando es que nuestra alma espiritual, en unidad con nuestro cuerpo, porque somos seres compuestos de cuerpo, alma y espíritu, tiene que estar en unidad con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, que es don de Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, la misma voluntad, el mismo querer. Pero cuando nosotros no tenemos esa unidad en el Espíritu, nosotros contristamos al Espíritu Santo y no podemos tener esa unidad. En consecuencia, no vamos a entender la verdadera libertad, porque vamos a creer que lo que nos dice el Señor, lo que nos revela en la ley natural, en los mandamientos, en el mandamiento nuevo del amor, no es lo mejor que nos podría pasar. Y que por el contrario, como Adán y Eva, la desobediencia, como Satanás, en el no serviré, no obedeceré, y solamente yo hago lo que me da la gana, es lo mejor. Y entonces uno tiene que examinarse y preguntarse, ¿realmente lo que yo quiero es lo mejor? Y en general, en mi experiencia, las personas que hacen el mal, como dice San Pablo, no quieren hacer el mal. Hacen el mal que no quieren y no hacen el bien que quieren. Pero muchas veces en los niños y en los jóvenes, también en los adultos, heridos por el pecado, nosotros podemos confundir bienes verdaderos con bienes aparentes, con bienes falsos. Y para eso necesitamos esa unidad en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo que nos revela la verdad completa. Y entonces nuestra comprensión de la vida moral es la vida en el Espíritu, es la unidad en el Espíritu. No es una norma extrínseca, sino está inscrita en nuestros corazones, la ley natural y la ley divina, como dice el mismo Señor Jesús y como está incluso ya desde el Antiguo Testamento. No va a estar inscrito en piedra, va a estar inscrito en nuestros corazones, y eso es en unidad en el Espíritu. Y claro, para eso yo tengo que tener la vida de fe. Pero claro, si yo creo que no necesito los sacramentos, que incluso los sacramentos, incluso la Santa Misa es una imposición, y
yo mismo creo que no los necesito, ¿cómo yo lo puedo enseñar? Si yo no he gustado, qué bueno es. Y entonces por eso nosotros necesitamos dar testimonio de fe. Y Mónica daba testimonio de fe. Incluso el testimonio de fe en Mónica no era suficiente. Nosotros necesitamos también dar razones de nuestra esperanza. Y dar razones de nuestra esperanza, como dice el apóstol San Pedro, es justamente denunciar que hay falsas esperanzas. Y que sin Jesucristo no es posible, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y claro, cada quien tiene que dar testimonio de ese evangelio con nuestra vida. Y entonces, efectivamente, comprenderemos lo que es la libertad, porque todos nosotros tenemos esa idea equivocada de libertad. El ser humano herido por el pecado en su naturaleza humana, por supuesto que no quiere obedecer. Por supuesto que preferimos hacer lo que nos da la gana, por supuesto que preferimos la puerta ancha. Pero cuando descubrimos que lo que el Señor nos dice es bueno, es verdadero, es bello, nos ama y por eso nos lo dice, entonces nosotros deseamos obedecer. Pero hasta que yo en mi fe no desee hacer la voluntad de Dios, yo no soy discípulo de Cristo. Como nos decía también el Señor esta semana. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Dice, esas palabras se las dirige a los discípulos. Es decir, nosotros tenemos que ser discípulos. Pero no somos discípulos porque tenemos, diríamos, algunos conocimientos, conocemos algunas citas o podemos hablar de Dios. Si no vamos a ser discípulos si hacemos la voluntad de Dios. Y para que no quede duda, Dios se ha hecho hombre. El Eterno ha entrado en el tiempo. Ha asumido la naturaleza humana. Se ha encarnado. Y las ideologías progresistas rechazan y niegan a Jesucristo. Claro, a veces no hablan explícitamente, a veces no lo mencionan, o a veces pueden hacer una confusión mental algunas personas y pueden creer que pueden hacer compatibles la fe con estas ideologías. Claro, puede hacer que de manera pragmática y contingente, en algún momento determinado, ante alguna coyuntura electoral, tenga que elegir el mal menor, pero eso no significa que yo crea que ahí tengo que poner mi confianza solo en el Señor. Sí, padre, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo enfocar positivamente o diferenciar, más que todo, los avances técnicos, los descubrimientos de los efectos del cambio climático, los compromisos de la Agenda 2030 de la ONU o el diálogo interreligioso para el bien? Bueno, las preguntas son para 3 charlas, por lo menos, ¿no? Pero voy a comentar algo, ¿ya? Son muchas cosas que se están mencionando a la vez. El punto central es que para nosotros no es el ser humano el centro. En todo caso, no es el ser humano en la naturaleza herida por el pecado, sino es el nuevo Adán que nos ha revelado Jesucristo. Por eso es que nosotros somos cristocéntricos. Cuando nosotros somos cristocéntricos, lo que estamos diciendo es que efectivamente Jesucristo ha exaltado al ser humano como ninguna ideología, ningún planteamiento humano lo ha podido hacer. O sea, ningún filósofo, ninguna religión, ninguna creencia de ningún tipo nos dice que Dios se ha hecho hombre, que Dios ha experimentado el sufrimiento por nosotros, que Dios nos hace partícipes de su victoria sobre la muerte, nos hace partícipes de su filiación, nos hace partícipes de su familia. Y entonces Jesucristo y poniendo a Jesucristo como centro de nuestra vida, nosotros elevamos la dignidad
de todas las criaturas humanas y la de cada uno de nosotros. No nos podemos elevar más en ninguna de estas ideologías. Y paradójicamente estos humanismos anticristianos, sin Cristo, que hablan de derechos y que hablan de reconocer a la persona humana, la denigran. Y eso lo vemos claramente en las leyes, como ya mencioné, pro aborto, de la cultura de la muerte, la eutanasia, el suicidio asistido, y también en todas las injusticias humanas, la violencia, la guerra, que hipócritamente, como vemos en estos días, en discursos se condenan, pero ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Y entonces quien viene a liberarnos, quien nos hace libre es Jesucristo. Y por esa razón, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo planteamiento, sea el que sea, que no tenga a Jesucristo como su fuente y como su fin, que no parta de él y llegue a él, es decir, que no esté encaminado, nos va a engañar. Y eso incluye Agenda 2030, todos los planteamientos que se nos puedan ocurrir. Los que conocemos al presente y los que aparezcan en el futuro, si es que se logran seguir desencadenando más mentiras antes de la venida gloriosa del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que darnos cuenta de que la mejor defensa es la fe. Quien mejor nos defiende es Jesucristo. Si es que Él no cuida la ciudad, si Él no vigila la ciudad, en vano se cansan los centinelas, decimos en el Salmo. Si Él no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿Cuál es el problema nuestro en relación a estas ideologías progresistas? Que estas ideologías progresistas, antropocéntricas, pero sin Dios, en un falso humanismo, nos ofrecen, entre comillas, una multitud de herramientas, de métodos, de técnicas, de procedimientos, que son justamente los que se presentan desde las tecnologías, que, por supuesto, en muchos campos son beneficiosas, empezando por el Internet. Sin la tecnología no podríamos tener esta reunión. Por supuesto que es beneficioso en muchos aspectos prácticos y operativos, pero esas tecnologías no son neutras. Tienen vinculadas una visión ideológica detrás, igual que toda teoría, igual que toda práctica política. Tienen un planteamiento filosófico, teológico, y nosotros, si es que las usamos acríticamente, podemos ser engañados, pero también podemos usar el teléfono, las tecnologías de la información, el Internet para el bien. Pero eso requiere que nosotros tengamos un nivel de maduración, un nivel de fe, que podamos lograr el buen combate para no ser mundanizados y que rápidamente esas tecnologías y estos métodos y esas técnicas nos alejen en lugar de acercarnos al Señor. Y pueden, como ya hemos mencionado, estas propuestas mimetizarse y disfrazarse y tienen un alto potencial de engaño y de manipulación que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que advertir y enseñar para que otras personas no caigan bajo la seducción de estas tecnologías, de estas supuestas teorías, creyendo que son cosas interesantes, que son siempre útiles, y lo que tienen es esa ambivalencia, que como toda herramienta, como todo técnico, como todo método, puede ser usado no para el bien, sino para el mal.
Y el mal que pueden producir en nosotros es que nos hacen perder justamente humildad. Y por eso es tan común, y me hacían esa misma pregunta también los padres cuando hablaba en esta charla que les estoy comentando de manera referencial y que también ha ocurrido varias veces en estos jueves de reflexiones. Cuando uno le dice a las personas, hay que hacer oración, nos parece poco, nos parece insuficiente y uno dice, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta, porque en realidad nosotros queremos tener el control, nosotros queremos tener las manijas, nosotros queremos tener el método, el control del proceso. Y como en la fe nosotros no vivimos en la plena visión, nosotros no tenemos pleno control del proceso. Quien lleva adelante es el Señor, Él es el Maestro. Nosotros somos los discípulos. Él no nos tiene que seguir a nosotros lo tenemos que seguir a Él. Nosotros no le decimos a Él lo que Él tiene que hacer. Él nos tiene que decir lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que aprender a escucharlo. Pero claro, muchas veces estas tecnologías lo que hacen es generar ansiedades, generan falsas seguridades, generan un deseo de control de procesos que nosotros no tenemos. De alguna manera, esta semana se nos ha presentado en esta 25ª semana del tiempo ordinario, en los días de feria, esa enseñanza y se nos continuará presentando la próxima semana. Y lo que me estoy refiriendo es a las lecturas de los días de feria, que en esta semana hemos empezado a revisar los llamados libros sapienciales. Hemos empezado por el libro de los Proverbios, hemos leído algunos fragmentos, con el paréntesis que hemos tenido el día de ayer por celebrar a San Mateo. Hoy hemos empezado el libro del Eclesiastés, continuaremos después con el libro de Job. Los tres son libros sapienciales. ¿Qué significa eso? Hablan de la sabiduría. Diríamos, hablan del progreso, podríamos decir. Cómo ser felices, cómo tener una vida feliz. Ya en la vida presente, y por supuesto, por ser revelación, también nos hablan a las realidades trascendentes. Pero en el Antiguo Testamento, y justamente lo que se presenta en estos tres libros que estoy mencionando, no se tiene la plenitud de la revelación, pero se va avanzando en la comprensión de los problemas existenciales que enfrenta el ser humano. Pero claro, a veces nosotros conocemos más lo que dicen los teóricos y los ideólogos, diríamos, progresistas, que lo que dice la revelación. O cuando leemos estos libros, no los vinculamos a nuestras circunstancias y necesidades presentes. Entonces lo vemos lejanos, remotos, del pasado, ya superados, obsoletos, no actuales. Como si la palabra de Dios no fuera palabra viva. Lo que nos falta es justamente para que podamos tener esa comprensión, es esa unidad en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender esas enseñanzas. Entonces yo decía en la mañana, celebrando la misa, sabiendo que íbamos a tener esta reunión, hablando del progresismo, intentaba hacer una relación entre esos libros sapienciales y diríamos los planteamientos tanto de la filosofía antigua, pagana, socrática, presocrática, o si quieren griega, antigua, como también la moderna, en vinculación al progresismo, y compararlo con lo que es la revelación. Y claro, en el Antiguo Testamento todavía no se había manifestado en la plenitud de los tiempos el Señor, y tenían problemas para entender, por ejemplo, lo que veíamos la semana pasada en relación al sufrimiento, en relación a la justicia, por qué le va bien, entre comillas, a los injustos, a los males, el tema de la muerte, el tema del dolor, el tema, diríamos, de la
limitaciones de la prudencia humana, porque no basta ser prudente, no basta ser sabio humanamente para que, entre comillas, yo y mi familia seamos felices, inclusive con los sacramentos. Y eso lo veíamos la semana pasada. Vamos a experimentar cruz, y el Señor nos lo dice. Y eso es parte de la realidad de, diríamos, agnósticos, ateos, creyentes de distintas experiencias religiosas y también nuestros, los que hemos recibido los sacramentos de Jesucristo en la iglesia de Jesucristo. Pero el Señor nos dice y nos abre a esa realidad trascendente y entonces nosotros entendemos que puede ser que en la vida presente ocurran injusticias y de hecho ocurren y que parecería que hay algunos que no les pasa nada, pero va a llegar un momento de la verdad y un momento del juicio. Yo lo comentaba en relación a la monarca recientemente fallecida, y que claro, a ella todo el mundo durante más de 70 años la han llamado reina, pero en el momento de su juicio particular se da cuenta pues que no es la reina, que tiene que dar cuentas, que nosotros no somos dueños. Así las criaturas humanas no nos pidan cuentas. Así nosotros podamos evadir la justicia humana con los vacíos y las imperfecciones de los sistemas judiciales temporales. Pero va a llegar un momento en que nos daremos cuenta que no somos dueños, que somos criaturas, que solo somos administradores, que hemos recibido dones y bienes y que tenemos que dar cuentas. Y esas cuentas van a tener que ver sobre el amor, sobre si es que hemos amado como el Señor ama, si es que nosotros hemos sido capaces de atender a las necesidades de las personas que el Señor pone en nuestro camino con amor y de la manera mejor dispuesta. Y eso no solo servirá para el juicio, sino eso también nos producirá en la vida presente ya las primicias. Claro, como dice el Señor, ante la pregunta de los apóstoles a nosotros, ¿qué nos va a tocar luego de los comentarios del joven rico? El Señor va a agregar con persecuciones. Y nosotros hemos hablado ya de las persecuciones y hemos hablado también del sentido del sufrimiento y podemos encontrar que nada de eso es inútil, nada de eso es sin sentido, sino que eso es parte del camino del discípulo, que sigue al Señor, porque el discípulo no puede ser más que su maestro. Y nuestro maestro es crucificado, ha resucitado, pero conserva y nos recuerda en sus llagas que en esa experiencia del dolor nosotros también podremos encontrar la victoria. Nunca experimentaremos esa cruz solos. Nunca enfrentaremos ese dolor solos. Claro, si tenemos fe, si lo seguimos, si lo escuchamos. Hay de los que enfrentan esas circunstancias sin él. Entonces, claro, nosotros por eso tenemos que tener estas ideas sobre qué implican todos estos planteamientos de esta Babel, de este pandemonio en que vivimos, pero conociendo bien de dónde venimos, a dónde vamos, a quién seguimos y en quién creemos, en quién hemos puesto nuestra confianza. Y ese es quien nos ama y nos ama hasta el extremo, que nos hace partícipes de la victoria sobre todos los enemigos, incluido el amor. Muchas gracias, padre. Creo que con eso ya ha podido absolver las dudas y en verdad, le agradezco por esta increíble ponencia. Con lo que usted ha mencionado, me gustaría hacer una pequeña síntesis, quedarme con lo que usted menciona sobre las ideologías seculares, este conjunto que conforma al progresismo como tal,
que utilizan herramientas aparentemente lógicas o buenas para enseñar, como usted mencionaba, y especialmente referente al tema de que nos arrebatan la verdad y nos inducen a una falsa libertad. Y una palabra que una frase que mencionó hace un momento que me pareció bastante buena, que se ocultan como humanismos anticristianos. Y es que se ocultan detrás de falsas empatías, de falsas cosas buenas, para al final llevarnos al mismo camino anticristiano. Por ende, podemos decir que sin Dios solo nos espera la muerte. Muchas gracias, Padre, en verdad, increíble su ponencia, y lo dejo para que pueda dar sus palabras finales y una oración. Muchas gracias a ti, Alejandro, por tu paciencia y por tus comentarios, diríamos, generosos, de un amigo, ¿no? Porque somos amigos, pues a pesar de la diferencia de edades. Claro, Alejandro puede ser mi nieto, pero claro, hemos conversado varias veces, conozco a sus padres y sé de su deseo de verdadero progreso, crecer como persona humana en todas las dimensiones, pero fundado en Cristo, en la roca firme. Entonces vamos a dar gracias al Señor por tener a jóvenes comprometidos con la verdad, y que muchos otros jóvenes también puedan abrir los ojos y no dejarse llevar por sus impulsos más primarios, y puedan tener en sus padres también personas que los ayuden con sus testimonios de vida. Y vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Padre. Padre, Dios lo bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Gracias, gracias, hermanos. Hasta la Gracias, próxima. Padre. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre.